Bien, muy buenas noches y muy buenos días, compañeros, profesora del curso de Derecho Bancario. El día de hoy voy a exponer para la práctica calificada 4 un tema muy interesante que se basa en la crisis sistémica, eh, en la caída del Silicon Valley Bank. Un banco importante, no evidentemente como los grandes bancos de Estados Unidos, pero para ser el 16º banco de los Estados Unidos y especializado, o mejor dicho, centrado en un sector específico de la banca, especialmente en servicios financieros hacia clientes o a carteras tecnológicas, es un tema muy interesante por el cual vamos a tocar como parte de la crisis sistémica del año 2023 que se desencadenó en el año 2023 y que en consecuencia también tuvo una especie de efecto contagio para con alguna de sus sucursales tanto en Inglaterra como en otros países. Ahora bien, tenemos por entendido entonces que el tema va a ser la caída de Silicon Valley Bank, un tema muy interesante sobre crisis financiera en la era digital, y para ello creemos muy interesante que podamos remitirnos a el contenido que vamos a tocar en esta presentación. En principio un resumen, posteriormente un contexto y anatomía de la crisis, posteriormente los conceptos claves del derecho bancario que podemos recoger de, de este contexto y anatomía de la crisis, para posteriormente hablar de un aprendizaje para el sistema, ¿no? A nivel macroprudencial y a nivel también en nuestra, haciendo una comparativa tal vez con nuestra institución o con nuestras instituciones aquí en el Perú. Y por último, las conclusiones y reflexiones finales. Ahora bien, antes de empezar a contar un poco el resumen del contexto de la crisis bancaria, es importante esbozar un poco lo que es la información de la institución. Tenemos en este caso a la a Silicon Valley Bank, pues que es una empresa que tiene o que tenía como fundación desde el año 1983 en Estados Unidos, ¿no? Se estableció inicialmente centrando su negocio en empresas tecnológicas emergentes. Como bien mencionábamos, su institución era de un nicho altamente especializada, tenía un modelo ligado al ecosistema de las startups tecnológicas y venture capital y atendía a más del 50% de todas las empresas de nueva creación de tecnología respaldadas por capital de riesgo de Estados Unidos. Y evidentemente esa especialización, vamos a ver posteriormente cómo es que generó una extrema concentración de pasivos, es decir, de depósitos, y una vulnerabilidad al mismo tiempo. Y evidentemente deviniendo en un riesgo moral, ¿no? La importancia para el sistema evidentemente era que era el 16º banco más grande de Estados Unidos con un volumen de activos por más de 209 mil millones a 212 mil millones de dólares, mientras que su caída fue la tercera quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. Si bien es cierto, el riesgo sistémico de Silicon Valley Bank no se debió a su interconexión con el sistema financiero, sino más bien como un sector clave en la economía real, es decir, en la industria tecnológica y de la innovación, demasiado importante como para quebrar para Silicon Valley, ¿no? Y ese riesgo podemos tomarlo como un riesgo endógeno. Ya lo analizaremos más adelante porque considero que fue un riesgo endógeno y a la vez un poco de riesgo exógeno, es decir, tomándolo, considerándolo como un riesgo híbrido, ¿no? De naturaleza híbrida. Y vemos que su clasificación regulatoria para el Silicon Valley Bank en aquel entonces es que estaba calificado como un banco de categoría 4, es decir, aquellos bancos que están comprendidos, que tienen que poseen unos activos entre 100 mil y 250 mil millones de dólares. De manera que dicha clasificación los eximió de estándares prudenciales más rigurosos. Y esto de conformidad con una ley en Estados Unidos antes de esta crisis que le permitía dar esa flexibilidad al Silicon Valley Bank, al tener estos activos dentro de este rango, ¿no? No estaba, o de alguna forma estaba eximido de una especie de regulación o de estándares más rigurosos
a efectos precisamente de verificar la especialización y las operaciones a nivel interno de la institución bancaria. Ahora que tenemos idea de la institución como tal, de Silicon Valley Bank, nos va a permitir de alguna forma entrar al contexto del análisis y el resumen, ¿no? Antes de hablar de la crisis del 2023, es importante irnos al año 1998, ¿correcto? Hubo un auge en el año 1998 respecto precisamente del .com. No sé si se acuerda, tal vez la profesora, un tema muy interesante respecto de la purga del año 2000. Del año 98 al año 2000 hubo una gran burbuja y una euforia respecto de la explosión de la Internet, de la www. A través de esta explosión es que precisamente empresas sin modelo de negocio o incluso empresas sin ingresos conseguían valorizaciones y capitalizaciones millonarias solo por la confianza y el potencial percibido. Es decir, esta fiebre se encendió con la salida a bolsa de Netscape en el 95 y más adelante vamos a ver que se describe una especie de falsa narrativa de un falso crecimiento en las cuales muchas startups se dedicaban a quemar dinero, que era como el burn money, para hacer una especie de teatro del crecimiento. Y esa estrategia consistía precisamente en vender productos por debajo de su costo, haciendo un ejemplo símil, ¿no? Como quien vende una pizza a 8 soles cuando te cuesta producirla 10 dólares o 10 soles, para aguantar una especie de pérdida hasta que la competencia quebrara. Esto con el fin de ser o de tener una competencia más agresiva en el mercado. Pero uno de los puntos más importantes precisamente de este antecedente que comento con el auge de las páginas web o de la www fue la codicia desencadenada, ¿no? Los inversionistas, cegados evidentemente por la codicia, ignoraban una especie de falta de modelos de negocios sólidos, esperando ser los primeros en beneficiarse, y simplemente metían capital porque veían una mina de oro en el auge de la Internet. El desenlace precisamente de esta burbuja generada en el año 2000 colapsó. Esta estructura insostenible colapsó en el año 2000 con la caída de empresas icónicas como por ejemplo Webvan y Pets.com, generando una purga en la industria y despidos masivos a niveles altos. Entonces, este antecedente nos permite entender un poco cómo es que el auge de la tecnología ya desde el año 2000, a pesar de una mala gestión interna, tenía pues una especie de burbuja a nivel financiero en cuanto a el falso crecimiento en las cuales muchas startups se dedicaban básicamente a quemar dinero. Tenemos como segundo antecedente la crisis subprime del 2008, que fue otro riesgo sistémico, pero por codicia también, la misma palabra aquí, interesante en el modelo del sistema financiero. Si bien es cierto, el Silicon Valley Bank no estuvo directamente ligado a las hipotecas, la crisis de 2008 se utiliza como un ejemplo muy importante y clave de cómo la codicia bancaria y la mala gestión de riesgos siempre culminan en un colapso, ¿no? En este caso, en la crisis bancaria subprime de 2008, vimos la falsa premisa de la seguridad, es decir, se creía o se tenía una creencia extendida en que las casas nunca perderían valor y que por lo tanto la gente nunca dejaría de pagar su hipoteca. Y eso permitió una creación de activos tóxicos, es decir, impulsados por la codicia, los bancos empezaron a otorgar hipotecas basura, como se conoce como subprime, a personas con mal historial crediticio o sin capacidad de pago. Y esto evidentemente generó un desastre estructural en las cuales muchas deudas impagables fueron empaquetadas, disfrazadas y vendidas a otros inversionistas, convirtiéndose en una especie de basura al cuadrado. Y esa lección precisamente de la inocencia perdida es que aunque los que crearon y se beneficiaron de la burbuja fueron rescatados, las víctimas inocentes, evidentemente quienes perdieron su trabajo, quienes perdieron su casa, pagaron las consecuencias. Y este patrón de justos pagan por pecadores se repetiría de manera casi análoga con la caída del Silicon Valley Bank.
Ahora que hemos pasado con un antecedente histórico remontándonos casi aproximadamente hace más de 25 años, eh, en el año 2020-2021, con la crisis de la pandemia de la COVID-19, hay que tener en cuenta que se viene un auge muy importante para la historia de la cuarta revolución industrial. Hemos vivido un momento histórico, no solamente por ser la pandemia, sino también por el auge precisamente de los servicios tecnológicos, pero a gran, eh, a gran masa, ¿no? Es decir, ya en todo el mundo se empezaba a usar la Internet y los diversos sistemas de aplicativos o programas web a nivel nunca antes visto, ¿no? Tales como Zoom, tales como Meet, tales como otras aplicaciones que permitieron la intercomunicación en un momento en el que precisamente estábamos viviendo una pandemia encerrados en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? Fue inmediato para la caída del Silicon Valley Bank que se generó precisamente durante la pandemia en un contexto macroeconómico, justamente en la época dorada de la tecnología, mientras que el mundo sufría por la pandemia, la industria tecnológica vivió lo que se denomina su época dorada, su auge. La política monetaria expansiva con bajísimas tasas de interés y paquetes de estímulo inyectó una cantidad masiva de liquidez al sector. Y esa liquidez, esa cantidad masiva de liquidez, hizo que precisamente los inversionistas, impulsados, como bien menciona Edetim, un analista sobre estos temas, impulsados nuevamente por la codicia, crearon valoraciones absurdas para las startups, ¿no? Estas empresas, a su vez, depositaban estos vastos capitales en el Silicon Valley Bank, un banco de confianza del sector, en las cuales el Silicon Valley Bank casi triplicó sus depósitos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, una de las decisiones fatal del Silicon Valley Bank, en las cuales se le llama el descalce de plazos, es que estuvo inundado de depósitos a corto plazo y ante la dificultad de colocar todo ese dinero en préstamos de alta calidad, la gerencia del Silicon Valley Bank tomó la decisión de estacionar miles de millones de estos fondos volátiles en bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo. Y aunque entre comillas estos bonos eran seguros en términos de riesgo crediticio, porque el Estado eh, nunca va a quebrar, esta estrategia evidentemente creó un masivo riesgo de descalce de plazos y una exposición latente al riesgo a este tipo de interés. Tenemos entonces que la vulnerabilidad estructural de la Silicon Valley Bank es que hizo activos a largo plazo financiados con pasivos a corto plazo. Ahí es donde se encuentra con el cambio macroeconómico. Es decir, en el año 2021, el crecimiento tecnológico que se tenía a partir del año 2020 por el auge y el inicio de la pandemia, se detuvo con la llegada precisamente, como le denominan, el cripto invierno y una especie de desconfianza generalizada que fue precisamente el caño de inversión de capital de riesgo había cerrado. De alguna forma hubo una tensión de la Federal, de la Fed de Estados Unidos, las cuales para combatir la inflación, la Fed, que es la Reserva Federal, comenzó a subir las tasas de interés de forma agresiva, precisamente en una especie de aplicar para combatir esta inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la Reserva Federal decide subir las tasas de interés de forma agresiva, evidentemente el Silicon Valley Bank dice, oye, yo acabo precisamente de hacer inversiones, acabo de comprar bonos del tesoro a largo plazo y esta subida de interés me va a generar precisamente un problema, ¿no? Es decir, esa subida de tasa hizo que el valor de mercado de los bonos que Silicon Valley Bank tenía se desplomara totalmente. De alguna manera, los pasivos que ellos tenían y la liquidez, las startups, al no recibir esta financiación nueva como se recibía en 2020, como bien mencioné hace un momento, se vieron obligadas a quemar su efectivo y empezaron a retirar masivamente sus depósitos del Silicon Valley Bank. Y este escenario obligó a la gerencia del Silicon Valley Bank a tomar una medida desesperada de vender activos, como se denominan pues estos bonos devaluados que fueron evidentemente con las altas tasas de interés del Tesoro, ¿no? de la Reserva Federal de Estados Unidos, para
obtener el efectivo necesario que necesitaba el Silicon Valley Bank, pues tuvieron una pérdida de casi de 1.800 millones de dólares, ¿no? 1.8 mil millones de dólares, revelando la fragilidad subyacente en la Silicon Valley Bank, lo que evidentemente desató un pánico y una corrida bancaria digital impresionante y que muchos, inclusive yo recuerdo en aquel entonces, seguía a dos, tres personas en YouTube que tenían sus emprendimientos y startups latinoamericanos, pero que precisamente habían recibido financiamiento del Silicon Valley Bank y que además cierto capital que ellos tenían los habían depositado en el mismo Silicon Valley Bank y ellos estaban preocupadísimos por esa situación porque evidentemente no sabían cómo iba a ser el futuro de sus negocios porque habían confiado precisamente en la gestión interna de este banco, ¿no? De alguna forma, entonces, esta especie de antecedente, como bien les menciono, no solamente la caída de las páginas web en aquel entonces bajo esa burbuja de la tecnología, posteriormente con la crisis subprime del 2008, que se establecieron ya posteriormente una serie de estándares internacionales precisamente para la regulación financiera. Vamos a ver que en el caso del Silicon Valley Bank es muy interesante porque no solamente estamos hablando de una especie de falta de regulación, sino que sí había regulación. El tema era de que para la ley bancaria en Estados Unidos había un límite o había un rango en las cuales tú, si poseías esta cantidad de activos en millones de dólares, recién podías acceder o podías ser sujeto pasivo de poder tener unos estándares prudenciales más rigurosos en cuanto a la supervisión. Y evidentemente Silicon Valley Bank, de tener pues 100.000 a 250.000 millones de dólares entre activos, menos de 250.000, no entraba en la categoría para hacer o para tener un estándar prudencial más riguroso. De alguna manera estaba eximido. Entonces, aquí viene el punto central del análisis que vamos a empezar ahora, ¿no? Ya hemos hablado precisamente del contexto de la crisis, ¿no? Hemos mencionado no solamente el auge de, de esta era digital en el año 2020 con el inicio de la pandemia, sino también precisamente cómo el Silicon Valley Bank precisamente tenía una causa estructural muy deficiente, que era que solamente se dedicaba a ser el banco de los emprendedores o la mayor parte de su cartera de créditos y su mayor parte de depositantes era precisamente la cartera de clientes basados en las startups, ¿no? Y hubo un problema a nivel internacional en la cual evidentemente esto no demerita las startups ni mucha manera los emprendimientos que buscan tener ideas innovadoras, sino que al tener también mucha liquidez en ese momento, depósitos a corto plazo, hizo pues que el Silicon Valley Bank no solamente confiara en dar bonos en comprar bonos al tesoro público, sino además pues confiar en otorgar créditos a cuantas startups se iniciaran posteriormente y evidentemente eso también generaba un riesgo interno porque a nivel interno no manejaban una situación de análisis de crédito o análisis de riesgo sobre quienes estaba dando este financiamiento, ¿no? Evidentemente las startups por su naturaleza son financiamiento de alto riesgo, pero al ser un banco requiere un poquito más de especialización, un poquito más de supervisión interna, evidentemente. Tenemos entonces que el modelo de negocio por parte de Silicon Valley Bank era un modelo de negocio deficiente, puesto que, como bien menciono, sus depósitos abrumadoramente corporativos provenientes de las startups de tecnología, y eso significó que entre el 89% y el 96% de sus depósitos eran no asegurados. Es decir, si la Reserva Federal, a través del Fondo de Seguro de Depósitos de Estados Unidos, te permitía que solamente había un límite de $250.000 cubierto, estamos hablando de que sus clientes tenían mayor esa cantidad de $250.000 depositados en las cuentas de Silicon Valley Bank y precisamente esa mayor concentración de pasivos estaba sujeto a riesgos a de que no pueda ser asegurado en caso de una crisis financiera como va a pasar o como aconteció después de aquel entonces. Entonces la Silicon Valley Bank estacionó esos depósitos volátiles a corto plazo, como bien menciono, en inversiones a largo plazo a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y algunos valores respaldados por hipotecas,
creando pues una exposición latente al riesgo de tasa de interés, ¿no? Como bien menciono, en el contexto macroeconómico le generó un doble impacto, puesto que la Reserva Federal en el año 2022 a 2023 subió agresivamente las tasas de interés en un contexto macroeconómico estadounidense en las cuales la Reserva Federal necesitaba urgentemente hacer estas acciones. Esto evidentemente perjudicó mucho al Silicon Valley Bank, puesto que habían tomado la decisión anteriormente de apostar, vamos a llamar apostar, no creo que sea una palabra técnica, pero tomar una decisión arriesgada de comprar o de adquirir estos depósitos volátiles a corto plazo, precisamente inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces, esto tuvo un impacto en sus activos. Como vemos, el valor de mercado de su cartera de bonos a largo plazo se desplomó, es decir, ya no valían lo que se tenía, lo que se había proyectado. Y el impacto en pasivos respecto del Silicon Valley Bank es que las startups dejaron de recibir financiación y comenzaron a retirar sus depósitos a un ritmo acelerado para sus operaciones. Es decir, las mismas startups a través de los medios digitales como Twitter, en aquel entonces ya Twitter, empezaron precisamente a crear una especie de pánico digital, un pánico respecto de la situación financiera del Silicon Valley Bank, y este pánico pues se generó a nivel internacional, no solamente a nivel de Estados Unidos. Como yo menciono, conocía por medio de las redes a latinoamericanos millonarios que habían pues depositado sus fondos en el Silicon Valley Bank, y esto generó una gran preocupación de riesgo moral, inclusive, que más adelante lo vamos a analizar. Esto es lo que se denomina la corrida digital y el colapso, ¿no? La quiebra fue la primera corrida bancaria en la era digital. El caso de Silicon Valley Bank va a representar en la historia, creo yo, así como teníamos con la crisis subprime, basadas en las hipotecas y en las casas en las que se creía que nunca iban a dejar de pagar sus hipotecas. Aquí en este caso vemos una analogía y una moraleja muy diferente, pero también interesante, que pasará a la historia. Es que la quiebra fue la primera corrida bancaria en la era digital. Es decir, el pánico sistémico se dio a través de las redes sociales. Todos a través de las redes sociales estaban comenzando a hablar de que algo estaba pasando en el Silicon Valley Bank, y muchos de los depositantes empezaron a tratar de tramitar de retirar su dinero. Y evidentemente la Silicon Valley Bank reaccionó de una manera distinta, pero que las instituciones financieras en Estados Unidos reaccionaron también de una manera positiva, que ya lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Vemos entonces que la aceleración exponencial, es decir, los retiros de 42 mil millones de dólares, ocurrieron en cuestión de horas, ni siquiera días ni semanas, fueron en cuestión de horas. Y esto gracias precisamente a la comunicación digital que está presente en las redes sociales, como bien mencionó en Twitter. Este pánico se desató el 9 de marzo de 2023, después de que la Silicon Valley Bank vendiera bonos con una pérdida realizada de 1.8 mil millones de dólares e intentara una fallida ampliación de capital. Entonces vemos aquí la causa, ¿no? La causa del pánico es que la Silicon Valley Bank vendió bonos, estos bonos que menciono del Tesoro Público, y obtuvo una pérdida de 1.8 mil millones de dólares e intentara una fallida ampliación de capital. Eso generó un mecanismo de contagio. Es decir, el pánico fue amplificado en tiempo real por las comunicaciones de redes sociales. Y esto contagió no solamente a las redes sociales, sino también a la sucursal que tenía en Inglaterra, la Silicon Valley Bank UK, ¿no? Inclusive vi una noticia en la que aparecía que esa sucursal en Inglaterra fue vendida por 1 libra esterlina por HSBC, si no me equivoco. O sea, mira hasta qué punto llegó para que de alguna forma se viera esta crisis, ¿no? Y este miedo se propagó, dice, inmediatamente a otros bancos con modelos de negocios similares. Alta exposición a depósitos no asegurados como el Signature Bank y First Republic Bank. ¿A qué se refiere que el miedo se propagó inmediatamente a otros bancos? Es decir, si tú te estás dando cuenta como depositante que el Silicon Valley Bank, que únicamente se dedica a empresas de tecnología, se dedica a dar créditos, y que todos sus depositantes son precisamente el ámbito tecnológico de las startups,
todos los depositantes también empiezan a ver, oye, yo también tengo mis fondos en Signature Bank o First Republic Bank, que tienen su mayor parte de cartera precisamente en empresas tecnológicas. Entonces, este miedo provocó una especie de contagio sistémico y de alguna forma empezó pues el pánico en redes sociales, ¿no? Como ya mencioné. Entonces, vemos que ante este problema, ante esta situación que suscitó la crisis sistémica de Silicon Valley Bank, surgió la intervención estatal. El 12 de marzo de 2023 se invocó lo que se menciona la excepción de riesgo sistémico para garantizar que todos los depositantes, es decir, los asegurados y no asegurados, tuvieran acceso a su dinero. Para ello, la Reserva Federal de Estados Unidos creó el Bank Term Funding Program para permitir que otros bancos pidieran prestado usando sus bonos devaluados al valor par nominal, eliminando de esa manera el riesgo sistémico de liquidez. ¿Qué quiere decir el riesgo sistémico de liquidez? Este riesgo precisamente de no tener liquidez, de no tener fondos, de no tener cash en los bancos para poder dar a sus depositantes en el momento que ellos lo requieran, ¿no? Ahora bien, teniendo esta situación, eh, hay que entender entonces ciertos conceptos e instituciones del derecho financiero de las cuales es importante analizar de acuerdo a lo que ya he podido exponer, ¿no? El Fondo de Seguro de Depósitos, que vendría a ser la Reserva Federal, como ya mencioné, eh, eh, el hecho de que el 96% de los depósitos superaran el límite de los 250.000 millones, perdón, el límite de los $250.000, aceleró precisamente la corrida bancaria, ¿no? Tenemos otro que es el riesgo moral, el moral hazard. La intervención del 12 de marzo de 2023, al garantizar el 100% de los depósitos no asegurados, es decir, si tú tenías más de $250.000, esta intervención a través del Estado de garantizarte que tus depósitos no asegurados precisamente destruyó de alguna forma la disciplina del mercado, ¿no? Es decir, enviando la señal de que los grandes depositantes sofisticados van a ser rescatados. Y eso genera también un riesgo moral, definitivamente. Lo otro es el riesgo de la tasa de interés. Es que el Silicon Valley Bank usó la contabilidad manipulada, que se denomina Held to Maturity, para ocultar pérdidas no realizadas en su balance. Es decir, un fallo que se materializó en una pérdida catastrófica. Y esto se pudo haber evitado si se hubiese de alguna forma cumplido con los estándares prudenciales de Basilea III, con la regulación de Estados Unidos y no haberse eximido por el hecho de tener o de contar con activos entre 50.000 a 249.000 millones de dólares en su poder, ¿no? Si no se le hubiera eximido de este beneficio, evidentemente al tener mayor regulación, mayor supervisión, hubiésemos evitado este tipo de situación, ¿no? Como bien menciono, en consecuencia, la ley S2155 debilitó la supervisión al eximir al Silicon Valley Bank de la regulación, es decir, hubo un fracaso de la supervisión de la Reserva Federal que identificó de alguna forma los riesgos, pero no actuó con suficiente fuerza y celeridad, puesto que precisamente la norma establecía que los que tenían mayores estándares de supervisión prudencial eran aquellos que poseían activos mayores a 250.000 millones de dólares, ¿no? De manera que como conclusión podemos esgrimir precisamente que aquí el problema parte no solamente de Silicon Valley Bank, sino también parte de una legislación por parte misma del Estado estadounidense o del gobierno estadounidense. Eh, en primer lugar, tenemos precisamente al Silicon Valley Bank actuando bajo una mala gestión corporativa interna, puesto que la manipulación de sus datos contables fue adrede, fue con conocimiento, fue con la intención precisamente de no exponer su mal manejo interno financiero. Eso es en un lugar generando un riesgo endógeno. Y en segundo lugar tenemos la legislación que precisamente antes de esta crisis sistémica tenía Estados Unidos una especie de eximente
para aquellas instituciones financieras que poseían activos entre $50.000 millones a $250.000 millones, estaban eximidos pues de una supervisión más estricta, más rigurosa, a efectos precisamente de no generar estos riesgos sistémicos, pero que evidentemente esa mala regulación, inclusive ya no me atrevería a decir mucho mala regulación, esa regulación que en su momento tal vez habrá tenido aspectos positivos, lo que se habrá querido en algún momento tal vez es flexibilizar a la empresa, a aquella empresa que posee estos activos para poder maximizar sus inversiones y generar precisamente mayor rentabilidad, pero que en la práctica le ha demostrado no solamente al Estado, sino también al mercado financiero, es que no se puede dar ciertas flexibilidades de esta magnitud, tomando en cuenta que estamos hablando de activos de $200.000 millones, que evidentemente podría generar un riesgo de contagio no tan grande como las grandes, los grandes bancos en Estados Unidos, pero sí este riesgo, como bien menciono, este riesgo sistémico a través de las corridas digitales, ¿no? Y más aún si estamos hablando de un sector tecnológico. Y uno de los errores también de la empresa no solamente se basan en, en que tuvieron una mala gestión interna, sino que también tuvieron un modelo de negocio deficiente, ¿no? Es decir, no puedes acaparar a todos tus depositantes en startups, ¿no? Creo que eso también fue un error a nivel interno en su nicho especializado. Entonces, vemos la actuación tanto por parte del privado como por parte del Estado, que una serie de gestiones les ha precisamente caído, ¿no? En un problema, en un colapso, en un riesgo sistémico interesante que que hemos podido analizar el día de hoy. Esas son las reflexiones que puedo tomar de esta crisis sistémica de Silicon Valley Bank, y creo que precisamente ahora, justamente con el artículo que pude leer gracias a la profesora y que di la lectura hace una semana y media, eh, de allí nació este cambio en la regulación de la supervisión bancaria. No solamente hablaban de las fusiones bancarias, sino que ahora también aquellos bancos que poseen 50.000 millones a 250.000 millones también iban a tener regulaciones más estrictas, precisamente a efectos de evitar un riesgo sistémico similar a lo que sucedió con el Silicon Valley Bank, porque eh, esto evidentemente perjudica no solamente a nivel macroeconómico el desenvolvimiento de la economía y del mercado financiero, sino que también genera una desconfianza en los depositantes. Y creo que una de las mayores bases importantes del mercado financiero y tanto de la banca es la confianza. Entonces, si se pierde esa confianza, los depositantes van a buscar otras maneras de poder participar en el mercado financiero, y ya no necesariamente a través de los bancos. Entonces, lo que se busca es evitar este riesgo moral, y de alguna forma creo que con la nueva regulación el Estado o el gobierno estadounidense se ha puesto un poco más estricto, de acuerdo precisamente con los estándares de Basilea III, cumpliendo estos estándares prudenciales, y de esta manera pues mejorar la conducta y la actividad en el mercado financiero y en el sistema financiero en sí mismo, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el video, que me parece muy interesante compartirles. Les voy a compartir ahora en un momento. Viene la crisis y a eso se le suma el cripto invierno, cuya explosión más grande fue la caída de FTX, ¿no? El cripto invierno, cae el Bitcoin, caen las criptomonedas, primero cae Luna, cae Terra, luego cae FTX, el Bitcoin baja de los $20.000, Ethereum también baja un montón, los NFT eran una estafa. Entonces hay una desconfianza generalizada en el mundo. Coinbase perdió, no sé, el 60% de su valor después de haber salido a la bolsa de manera exitosa. Todo se juntó. De un momento a otro, los inversionistas que hace solamente un año estaban regalando dinero prácticamente, cerraron el caño. Dijeron, no más. No hay inversión, no hay billete, estamos en crisis, se acerca una recesión. Eso lo dijimos el año pasado en nuestro canal de YouTube, lo dijimos. Hay una profecía en ese video. Entonces, al cerrar el caño los inversionistas, las startups, que como ven por acá, no todas, pero muchas, están quemando plata para sobrevivir, ¿se acuerdan, no? Y entran en ronditis, ¿cierto? Entran en ronditis, serie A, serie B, serie C. Ya no hay ronditis, pues, porque se cerró el caño. Entonces, ¿qué hago si no tengo plata? Pues
uso la que tengo, ¿no? Entonces, pues yo tengo mi plata en Silicon Valley Bank. Muy bien, pero Silicon Valley Bank tiene su plata en bonos del tesoro. Y como todo se está, hay una inflación. ¿Y qué pasa cuando hay inflación? Ustedes saben, los precios suben. En Estados Unidos los precios suben, el valor de la moneda baja. Y una forma que tiene el gobierno de detener la inflación es subir las tasas de interés, ¿se acuerdan? Cuando suben las tasas de interés, los bonos del tesoro dejan de ser una inversión segura. Y eso le pasó a Silicon Valley. Perdió plata en los bonos del tesoro, perdió mucho dinero, estaban en problemas, necesitaban efectivo, las startups tocando sus puertas porque ya se les cerró el caño y necesitan plata. Y como acá hay plata, pues vayamos a pedir nuestro billete, pero el banco no tiene billete. Entonces, en una medida desesperada, ellos venden sus assets por $2,000 millones. Esa venta de assets es algo que lo hacen los bancos, no es nada del otro mundo. Honestamente, ahí sí fue duro el mercado con Silicon Valley Bank porque es algo que hacen los mercados. Lamentablemente, Silicon Valley Bank no tuvo una buena comunicación, no supo comunicar, no supo mantener la calma de la gente y Silicon Valley Bank ha perdido $1.8 mil millones en bonos y en otras inversiones que le fueron mal y ahora está vendiendo assets por valor de $2,000 millones. O sea, este banco está en crisis. Wall Street huele la sangre y las acciones empiezan a caer en su valor. Caen un 60% en 2 días, llegan a caer creo hasta un 80%. Y entonces los inversionistas llaman a sus startups y les dicen, retiren su plata. Retiren su billete porque se van a quedar sin plata. O sea, el pánico se expandió. Fue una onda expansiva. Pero como ustedes ven, no nació el miércoles. No nació el miércoles, tiene toda una telaraña tan grande que no podemos decir, el banco no hizo nada mal, el ecosistema emprendedor no hizo nada mal. No, ya pasó, la historia nos enseña, pasó en 2008, pasó en el 2000. Son burbujas, tenían que reventar tarde o temprano. Lo que sí estoy de acuerdo es que no debió reventar con Silicon Valley Bank, me parece muy duro, es feo, da pena, da tristeza. Las empresas buenas que han perdido su billete porque ahora el gobierno, tomó control del banco y pues no hay plata, no hay plata. Hay un seguro hasta $250,000, pero si tú tienes más de $250,000, sabe Dios si algún día verás tu dinero. Y hay empresas que tienen millones. Es muy probable que varias empresas quiebren. Muchos no se lo merecen. Justos pagan por pecadores, ¿no? Igual que en el 2008, ¿no? Los que crearon todo eso recibieron rescates y todo, ¿cierto? No pasó nada. Quienes pagaron fueron víctimas inocentes. De la misma manera, en este caso, víctimas inocentes, empresas que han hecho bien su trabajo, startups honestas que no tienen valuaciones infladas, que no venden aire, sino que realmente venden cosas útiles, han sido perjudicadas. Es muy triste, pero es un hecho. ¿Qué viene de aquí en adelante? Probablemente una recesión, es lo más probable. ¿Y qué hacer en una recesión? Hay un libro de Tom Peters que se llama Las pequeñas grandes cosas, de Little Big Things. Tom Peters es uno de los gurús de gestión más importantes del planeta y en este libro él habla de la recesión porque justamente este libro lo escribió en plena recesión del 2008. Tom Peters dice, cuando hay recesión levántate más temprano, lústrate mejor los zapatos, peínate mejor, ponte tu mejor camisa, saca tu mejor sonrisa, trabaja el doble porque la recesión va a pasar y el que trabajó el doble, el que dio más duro, cuando termine la recesión va a estar en una ventaja gigante frente a los demás porque nada de esto es eterno, mientras que los que se sientan y chillan, eso se los va a llevar la corriente. En las recesiones, en los momentos difíciles, es cuando hay que trabajar el doble. Hay que remangarse las camisas, hay que levantarse más temprano, hay que estudiar más duro, hay que prepararse para el futuro porque esto no es eterno. Nos va a... Bien, como hemos podido apreciar un poco de la explicación de Tim, me pareció un bonito análisis, un análisis interesante para este trabajo, para esta exposición, por lo cual espero que también sea valioso para ustedes y para el curso en sí mismo, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buenos días.